Bienvenidos, el día de hoy vamos a hablar sobre la ley número 30512. Quien les habla es Erika Velázquez Alanoca, estudiante de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groma de la carrera de Educación de Matemática, Computación e Informática. Los puntos que vamos a tratar es sobre la promulgación, el objetivo, el licenciamiento, las condiciones básicas y algunos datos curiosos que cuenta esta ley. Esta ley es de institutos y escuelas de educación superior y de la carrera pública de docentes. Veamos cuándo se promulgó esta ley número 30512. Se promulgó el 31 de octubre del 2016 durante el periodo de gobierno del presidente de ese entonces, Pedro Pablo Kuczynski. Pero esta ley fue publicada el 2 de noviembre del 2016 y según la ley según el artículo 109 de nuestra Constitución Política, nos dice que una ley entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial, y el Perú cuenta con un diario oficial que es el peruano. Quiere decir que esta ley fue publicada el 12 de noviembre, entró en vigencia el 3 de noviembre del 2016. Ahora veamos el objetivo que cuenta esta ley. El objetivo de esta ley es poder asegurar los estándares básicos de calidad de una formación inicial que responda a las necesidades de la educación básica pública. Quiere decir que lo que se quiere con esta ley es poder brindarle al estudiante que desee ingresar, estudiar en esos institutos y escuelas de educación superior, una formación, una enseñanza de calidad. Por eso es que las instituciones deben cumplir con ciertos estándares de calidad para poder brindar al estudiante una mejor enseñanza, ¿no? Ahora veamos sobre el licenciamiento. Las universidades también reciben un licenciamiento y las instituciones y escuelas de educación superior también. Y según el artículo 1 de la presente ley, nos habla sobre el licenciamiento, sobre en qué consiste el licenciamiento. Nos dice que es la autorización de funcionamiento y que se obtiene a través de un procedimiento de verificación de cumplimiento de ciertas condiciones básicas de calidad. ¿Y quiénes son los encargados de establecer, de mencionar cuáles son esas condiciones que deben cumplir ya sean las instituciones o escuelas de educación superior? El Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es el encargado de poder establecer estas condiciones básicas de calidad que las instituciones y escuelas de educación superior deben cumplir para lograr el licenciamiento. A la igual forma, el Ministerio de Educación es el encargado de otorgar el licenciamiento a estas instituciones y escuelas de educación superior. Y ahora veamos cuánto es que dura este licenciamiento que se les otorga. Según en el espacio que dice vigencia y renovación del licenciamiento, que se encuentra en el artículo 26 de la presente ley, nos menciona que se le otorga 5 años de licenciamiento al conforme del reglamento de la presente ley, pero estos 5 años, este periodo que se les otorga a los institutos y escuelas de educación superior de licenciamiento, también están incluidos los 60 días hábiles que se les da para poder ellos realizar la renovación del licenciamiento. Quiere decir que van a ser todos los días, excepto los días sábados y domingos y los días festivos. Esta renovación del licenciamiento lo deben hacer previamente a su vencimiento, ¿no? Tiene que ser 60 días antes de que el licenciamiento que se les ha otorgado venza. Ahora veamos cuáles son esas condiciones básicas que deben cumplir las instituciones y escuelas de educación superior para lograr el licenciamiento. Como primero tenemos la gestión institucional. Tiene que demostrar que la coherencia y solidez organizativa en el modelo educativo propuesto. Quiere decir que las instituciones
sus docentes, tanto los directivos, deben mostrar una organización estable, sólida, para poder que se note que ellos están organizados y que van a brindar una enseñanza de calidad. Y eso acuerda a un modelo educativo, no un modelo pedagógico, a un modelo de enseñanza que ellos se han propuesto en su visión como instituto o escuela de educación superior. Bien, como segundo punto tenemos la gestión académica y programas de estudios pertinentes y alineados a las normas del Ministerio de Educación. Esto quiere decir que las asignaturas que se les vaya a impartir a los estudiantes tienen que ser acorde a las normas que proponen el Ministerio de Educación. No le pueden dictar al estudiante una asignatura que no está dentro de la norma del Ministerio de Educación. Tienen que estar alineados a estas normas. Como tercera tenemos la infraestructura física, como por ejemplo ya sean las bibliotecas, los laboratorios, las salas de cómputo y entre otros, ¿no? Y estas infraestructuras físicas deben contar con un buen equipamiento, ¿no? Las bibliotecas deben contar con bastantes libros de distintas áreas, de distintas asignaturas, de distintos temas, ¿no? Deben tener una amplia variedad de libros, ¿no? Y equipamientos, por ejemplo, en los laboratorios deben tener muy buenos recipientes que son para las medidas, telescopios, entre muchos más, ¿no? Y también contar con recursos que vayan a ser adecuados para el aprendizaje que les brinda a los estudiantes. Por ejemplo, si el docente le asigna una actividad a un estudiante, estas infraestructuras físicas deben ser útiles y pertinentes para que el estudiante pueda lograr con mucha satisfacción esta actividad que se les ha encomendado, ¿no? Para ellos estas infraestructuras deben estar muy equipadas y deben contar con muchos buenos recursos para el aprendizaje adecuado. Ahora veamos la cuarta condición. Disponibilidad de personal docente idóneo y suficiente para los programas de estudio, de los cuales el 20% debe ser a tiempo completo. Es decir, por ejemplo, en una clase, si se cuenta con 30 estudiantes o hasta más de 30, 40, que sí ha habido casos, no es imposible, pero es difícil que el estudiante pueda llegar a cada uno de esos estudiantes. Pero cuando en un salón hay 15 estudiantes, 10 estudiantes o a lo máximo 20 estudiantes, el docente va a ser más sencillo, más fácil de que el docente pueda llegar a esos 20 estudiantes. Es por eso que se necesita un personal docente suficiente para poder brindar aquellos programas de estudios que cuenten las instituciones y escuelas de educación superior. Y lo que se sugiere es que el 20% deben ser de tiempo completo. Ahora el quinto es la previsión económica y financiera, ¿no? Esta previsión económica, la mensualidad que fuesen a estar cobrando las instituciones y escuelas de educación superior, deben ser compatibles con los fines que ellos se propongan en su visión como instituto y escuela de educación superior. Ahora veamos unos datos curiosos sobre estas instituciones y escuelas de educación superior. Por ejemplo, en Tacna, en el año 2020, la Escuela de Educación Superior que se licenció fue José Jiménez Borja, ¿no? Esta escuela obtuvo el licenciamiento en el año 2020. Veamos otros casos. Por ejemplo, el Perú contaba en febrero de 2020, contaba con 73 institutos licenciados. Y en el año 2021, en marzo y febrero, contaba con 93 institutos licenciados y con 32 escuelas licenciadas, ¿no? Y el hecho de que
haya muchas, de que aumenten las instituciones y escuelas licenciadas, es muy beneficioso, es muy favorable para aquellos estudiantes que vayan a querer adquirir enseñanza, aprender, estudiar en una institución o escuela de educación superior, ellos puedan recibir una educación con calidad, ¿no? Una educación en donde se vaya a impartir una educación con buenos recursos, recursos tecnológicos, con buenos recursos para que ellos puedan lograr un aprendizaje de calidad, ¿no? Y ese es el fin de poder licenciar una institución o en una escuela de educación superior. Poder brindar al estudiante una mejor enseñanza, una enseñanza de calidad. Y bueno, eso vendría a ser todo y muchas gracias por su atención prestada.